Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a comenzar una nueva serie. La serie del libro de los Hechos, hermanos. Durante este periodo, si ustedes han estado con nosotros, algunos todavía no han estado, pero cuando empezamos el año pasado, empezamos con el Evangelio según San Juan. Y todo tiene un porqué. Empezamos no solamente porque se le ocurrió el pastor, no. Es porque entendemos que vamos en un camino, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense, acabamos de terminar el Evangelio de Juan y después seguimos con la pasión de Cristo y hoy vamos a comenzar la serie de qué pasó después de la resurrección, qué pasó después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, qué pasó. Y este es básicamente el libro de los Hechos. Es para la iglesia, cómo la iglesia vive, cómo la iglesia primitiva, la iglesia puso los pilares, el fundamento para que nosotros estuviéramos en este momento, ¿sí? Ellos enfrentaron desafíos, enfrentaron divisiones, enfrentaron falsas doctrinas, enfrentaron muchas cosas que hoy en día también estamos enfrentando. Así que es una serie, hermanos, que vamos a estar tratando y que yo le aconsejo que no se pierda ninguno, porque tiene continuidad, y siempre vamos a tratar de que la palabra de Dios sea expuesta, y ese es el compromiso de nosotros. Cada uno de los que se paran aquí al frente sean comprometidos con exponer la Escritura, no las ideas, no las necesidades que tengan, no nuestros sentimientos, sino la palabra. Así que vamos a comenzar, hermanos, con Hechos capítulo 1, verso 1 al 11, hermanos. Hechos capítulo 1, verso 1 al 11. Y por lo regular yo uso la Nueva Traducción Viviente, pero esta vez estoy usando Biblia de las Américas, hermanos, Biblia de las Américas. Desde mi punto de vista, creo que es una Biblia muy segura, una traducción muy segura. Así que, si usted tiene a bien, por referencia a la palabra de Dios, ponerse de pie y síganme con su vista si es tan amable. Hechos capítulo 1, verso 1 al 11, dice la Escritura: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo que concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente en el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado por vosotros, de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Toma su lugar, hermanos. El libro de los Hechos tiene un propósito. Y el propósito, hermanos, es presentar un informe preciso, ¿sí?,
del comienzo, del crecimiento de la iglesia. Tiene un autor, y el autor fue el doctor Lucas, un médico no judío, ¿sí? Tiene un destinatario, hermanos, tiene un destinatario. Yo pongo todo esto en contexto para que usted sepa, no es algo de la noche a la mañana, sino tiene por qué se hizo esto. Y es Teófilo el que se le manda este libro, esta carta, ¿sí? Este libro encontramos un verso clave, hermanos, un verso clave en este libro. Y el verso clave de este pasaje, de este libro completo, es el verso número 8, ¿sí? Pero recibiréis poder, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, y en Samaria, y hasta Canadá, y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y nosotros estamos casi al último de la tierra, ¿no? ¿Sí? Así que esto se está cumpliendo, hermanos, se está cumpliendo. Lucas continuó, hermanos, continuó la historia que comenzó en su Evangelio de Lucas. Así que si usted tiene oportunidad, ¿sí?, lea el Evangelio de Lucas. Y si usted es como nuestra hermana Mari, que oye esta Biblia narrada, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Entonces imagínense, ¿sí?, escuchar el Evangelio de Lucas y luego escuchar el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de cómo es una continuidad el uno con el otro, ¿sí? Amados, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el nombre correcto. Yo quisiera a veces si me hubieran preguntado cuál sería el nombre correcto, yo creo que sería el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el personaje principal en el libro de los Hechos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, encontramos que ese relato abarca un periodo de 30 años, hermanos, desde Hechos 1 hasta el último capítulo de los Hechos. Encontramos que fue un 30 años, ¿sí?, después de la ascensión del Señor Jesús al cielo, tiempo en que la iglesia fue establecida. 30 años duró la iglesia para establecerse, para estar en sus primeros pasos. Nosotros llevamos uno, o sea que nos falta mucho, todavía mucho recorrido. Hechos es también la historia de cómo el cristianismo se fundó, se organizó y resolvió sus problemas. Hermanos, yo les he dicho una y otra vez, sobre todo en principios de años, yo no puedo asegurarle que le vaya bien este año, pero lo que sí puedo asegurarle es que va a tener problemas. Y esos problemas necesitamos saber cómo enfrentarlos. Y el libro de los Hechos, todos los problemas que puede tener una iglesia o que puede enfrentar una iglesia, ya los enfrentó el libro de los Hechos. Ya vamos a ver todo esto, así que cuando vengan los problemas ahí vea, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta, ¿qué dice la Biblia? El Hecho lo enfrentó de esta manera. Y la comunidad de creyentes empezó por la fe en Cristo, de ese Cristo resucitado, y por el poder del Espíritu Santo, quien los capacitó, hermanos, para testificar, para amar y para servir. Básicamente esto es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Nada de lo que IBEA hace es mágico o se inventó el hilo negro, nada de eso, no es invento, es bíblico, y eso es lo que queremos hacer. Personas comunes y corrientes, con debilidades, con limitaciones, recibieron el poder del Espíritu Santo para difundir el mensaje de la buena noticia de salvación por todo el mundo, hermanos, hasta llegar a Roma, la capital del Imperio Romano. Encontramos todo esto y vamos a encontrar en el libro de los Hechos grandes historias impactantes, y vamos a ver también hermanos, ¿sí?, que en su momento, por causa de su fe, fueron muertos. Va a ser un desafío para nosotros el libro de los Hechos. Para mí ha sido un desafío siempre leerlo, escudriñarlo y por supuesto que predicarlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, aprendemos acerca de la naturaleza de la iglesia y de la manera que nosotros, al igual que los primeros cristianos, podemos sacudir, podemos impactar nuestro mundo. Podemos hacerlo. Todo comenzó con un puñado de hombres que creyeron en Cristo. Hombres y mujeres que creyeron en Cristo. Y hasta ahora, más de 2000 años,
eso que empezaron y que creyeron, ¿sí? Somos resultado nosotros. Nuevas iglesias se establecen continuamente y nuevas iglesias continuamente están comenzando. ¿Por qué? Porque en la iglesia siguió, porque la iglesia continuó, porque la iglesia creyó en la buena noticia. Por la fe en Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo, la iglesia puede ser un potente agente de cambio. ¿Usted cree que Dios nos puso aquí, hermano, solamente porque era bonito, porque es un buen edificio? No, hermano, yo creo que Dios nos puso aquí porque tiene un plan aquí, en esta comunidad. Tiene un propósito en nosotros. Y a veces no lo podemos ver. Ustedes no se imaginan cuántas preguntas yo tengo para Dios muchas veces, y sobre todo los lunes me paso con Él y pregunto y hago y digo y comento con Él. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero al final de todo siempre dice Él es Dios, controla todo. A medida que enfrentamos los nuevos problemas en este libro, provee recursos importantes que podamos resolver. Desde los versículos 1 al 11 son el nexo entre los hechos registrados por los evangelios y lo que marca el comienzo de la iglesia. Después de la resurrección, el Señor Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, quienes fueron totalmente transformados, totalmente transformados. Durante esta época, hermanos, yo espero, mi oración es que usted pueda llegar a ese punto como esos discípulos fueron transformados, ¿sí? Así también nosotros podamos serlo. Durante una serie de reuniones con Él, los discípulos quedaron convencidos de la resurrección, recibieron la respuesta a muchas de sus preguntas, aprendieron acerca del reino y descubrieron la fuente de su poder. Tenemos la oportunidad, hermanos, los apóstoles no son mayores a nosotros, son iguales a nosotros. Son iguales. Tuvieron un rol importante, por supuesto. Pero también nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Nosotros podemos ir delante de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, así como estuvo con ellos. Nosotros podemos sentarnos con Cristo, ese Cristo resucitado, y hablar con Él. A través de la Escritura podemos recibir el poder mediante el Espíritu Santo de ser transformados. Cuando creemos en Él, hermanos, y podemos participar de la obra aquí en la tierra, cuando tenemos comunión con otros cristianos. Dios no nos llamó para ser ermitaños. Dios nos llamó para estar en comunidad, trabajar juntos. Cuando venimos aquí los domingos, hermanos, nos reunimos, o los miércoles nos reunimos y la familia de Cristo se reúne. El pueblo de Dios se reúne, hermanos. Y cuando yo veo un hermano que viene, eso me motiva a mí a seguir adelante. Cuando yo veo que un hermano está desanimado, mi obligación es ayudarle, animarle. Cuando yo veo que una familia está dolida, como esta familia que murió, que Dios llamó a su presencia al pastor, ¿sí? También nos dolemos, hermanos. Entonces, si sabemos que tenemos el poder, la autoridad de Cristo por el Espíritu de Dios, entonces, ¿por qué no tener el firme propósito de obedecer a Dios en todo lo que nos ha ordenado? Amados, esta serie nos va a desafiar a que usted y yo obedezcamos a Dios, obedezcamos. Vivir en este mundo donde todo se requiere rapidez, internet más rápido, comida rápida, estudios rápidos, matrimonios rápidos, hijos rápidos y hasta divorcios rápidos. Eso es lo que quieren. Nos cuesta tanto esperar y obedecer a Dios. Estaba leyendo un libro que me regalaron y habla sobre el plantador. Y uno de los, teólogos importantes que ya partió con el Señor, Timothy Keller, decía él que cuando dejó de enseñar en el seminario y vino a plantar una iglesia, dice, fue el ministerio, el tiempo más desafiante que hay. Plantar una iglesia es lo más desafiante que puede tener un pastor.
Aunque tal vez piense, bueno, usted lo está haciendo, sí, y lo sé. Es lo más desafiante. Hoy tenemos algunas personas, bueno, el próximo domingo tienen un poco más, después tienen menos, y eso pega a cualquier hombre. Vivimos en un mundo donde se requiere rapidez, más rápido, y nos cuesta esperar y obedecer a Dios. Pero es lo que nos pide, obedecer, esperar. En el pasaje que leímos vemos que el Señor Jesús, con toda su autoridad divina, ordena a los discípulos de ser testigos hasta lo último de la tierra. Para esto Él cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo, que le dará ese poder para realizar esa obra. Amados, el predicar, el compartir la buena noticia, no es porque seamos buenos, seamos inteligentes ni nada de eso. No, porque el Espíritu de Dios opera en nuestras vidas, opera en nuestro corazón. Pero antes de cumplir con ese propósito, el propósito que Dios le había dado, hay una serie de instrucciones, ¿sí?, que antes de la llegada del Espíritu Santo tenían que estar reunidos y luego esperar las órdenes del Señor. Así que hay un tiempo de espera. Recuerden, lo que Dios demanda de nosotros es el obedecer, más que sacrificios, más que cualquier rito, es que obedezcamos. Es lo que Él quiere de nosotros como discípulos de Cristo, obedezcamos a Él. Cuando estaba en el ejército, lo primero que hicieron conmigo es romperme yo, romper lo que yo era, lo que a mí me gustaba, y era obedecer solamente. Me daban una orden y yo no cuestionaba. No decía, ¿y por qué? ¿Y a qué hora? No, te dan la orden y tú tenías que hacer, obedecer. Obedece. Y si eso en mi persona, si eso para mí era obedecer a un hombre que a veces te decía, cada locura, ¿sí?, ¿cuánto más no voy a obedecer a mi Señor y mi Dios? Así que yo quiero que vaya a su casa y ponga eso en su corazón, hermanos. El Señor nos ha dado su poder a través del Espíritu Santo para llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que nos ha dado ese poder, no para que nos vean a nosotros, no para que sean buenos, no para que vean y vean, sino para llevar la buena noticia. La buena noticia. Como consecuencia, la gente va a venir a la iglesia, pero nuestro objetivo no es invitarlos a la iglesia. Nuestro objetivo primario es darle la buena noticia. La buena noticia. Así que, hermanos, quiero compartir con usted algunos puntos que nos ayudarán a entender este pasaje. Número 1, los discípulos de Cristo escuchan las instrucciones, creen en su palabra y esperan el tiempo de Dios. Voy a repetir esto. Los discípulos de Cristo escuchan las instrucciones, creen en su palabra y esperan el tiempo de Dios. Versículo 1 al 5 dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que Él fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Después de la muerte del Señor Jesús, el Padre Celestial lo resucita y así demostró su poder, demostró su grandeza, demostró su autoridad y demostró la aprobación de su sacrificio. Hoy en día vemos a personas que no creen en la resurrección de Cristo. Aquí vemos cómo Lucas apela al testimonio de los discípulos, porque ellos vieron este acontecimiento.
sufrimiento. Así que el efecto que tuvo en la resurrección de sus discípulos fue diferente que cuando lo arrestaron. ¿Recuerdan a los discípulos? Cuando lo arrestan, salieron huyendo, se fueron. Solamente uno estuvo con él en la crucifixión. Pedro estuvo de lejos, lo veía y lo niega 3 veces. Pero en la resurrección estaban juntos, hermanos, esperando las instrucciones del Señor, y así reconocieron su poder. Si la resurrección si hubiera sido falsa, estos hombres no hubieran actuado como lo hicieron, aún exponiendo su vida en peligro. Esto transmitió a la iglesia y lo hicieron con un entusiasmo y compasión, proclamando el mensaje de vida. Estos hombres se dieron cuenta que Jesús es Dios, se dieron cuenta de la autoridad, y cuando lo vieron crucificado huyeron, cuando supieron que había muerto huyeron, pero cuando fue resucitado, cuando el poder de Dios se manifestó en la resurrección, cuando fue aceptado, estos hombres creyeron con todo su corazón, y solamente uno que se tiene registrado no murió en manos de otras personas. Bueno, pero los demás murieron sacrificados. Vemos que su victoria es real, hermanos, y su autoridad es indiscutible, tal como lo dice Mateo, hermanos. Mateo dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Mateo 28:18, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Esa autoridad, hermanos, descansa en el Espíritu Santo. Esa autoridad está en nosotros cuando hemos creído en Él. Tenemos a Dios que es todopoderoso, que es victorioso, lleno de gracia, de bondad, de amor, y es justo, hermanos. Por esa autoridad que el Señor mostró, ordena a sus discípulos lo que deben de hacer. Sus discípulos lo conocían y por tanto reconocían su autoridad, sabían quiénes eran. Cuando las personas reconocen la autoridad, le ponen atención y obedecen. ¿Cómo reacciona usted, hermano, al saber que el Señor Jesús, que el Salvador de este mundo, sí, reina, vive para siempre? ¿Está entusiasmado en obedecer lo que Él ordena? ¿Está entusiasmado? Amados, si es Dios nuestro Señor y Salvador, si es Jesús el centro de todo, si es de verdad el Señor de su vida, obedezcámosle, creámosle a Dios. No se quede callado en compartir la buena noticia, no se quede callado. Las instrucciones del Señor y su promesa vienen en el versículo 4 y 5, dice así: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Lo primero que vemos en este pasaje es que la orden era esperar, algo que muchas veces no se quiere hacer. No queremos hacer, esperar. En el mundo en que vivimos todo es tan rápido que esperar se piensa que es un sinónimo de perder el tiempo, y no es de ninguna manera eso. Es una acción de obedecer a Dios. Es una acción que todo discípulo tiene que hacer: esperar, esperar. Seguramente usted, cuando vino a Canadá, se tuvo que esperar un proceso. Nosotros esperamos cerca de un año, mi esposa y yo, mi familia. Cerca de un año esperamos. Proceso. Y durante esa época uno dice: ¿de verdad quiere eso? Luego, cuando estamos aquí en este país o en esta ciudad y después se cierran las puertas, o no es como quisiéramos que fuera, ¿sí? Nos desanima. Esperar en Dios, esperar en Dios. Esto es una característica de un discípulo de Cristo. Un seguidor hace lo que sea, hermanos. Un seguidor hoy está, mañana se va. Un discípulo de Cristo paga el precio de seguir a Cristo. Un discípulo de Cristo hace lo que su maestro quiere. Un discípulo de Cristo, sí, obedece sin preguntar. La promesa del Señor Jesús está en el Juan 14, 16 y 17. Y yo
que dice, rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué promesa más grande, hermanos? Esta promesa del Padre tiene propósitos grandes, grandes propósitos. No estamos solos, no estamos vacíos, hermanos. Nuestra fe no está puesta en cualquier cosa. Nuestra fe está puesta en Dios. Y el Espíritu Santo está ahí cada día. Lucas lo menciona, 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Como discípulos de Cristo debemos esforzarnos para extender el reino de Dios a todo el mundo. Amados, no pierdan la oportunidad de compartir la buena noticia. No pierdan la oportunidad. Háganlo. A veces hace algún tiempo mi esposa y yo íbamos a unas clases en el centro, en downtown, y tomamos el tren y a veces veía personas allí y una persona llevaba una Biblia que alguien le había dado y le dice, su pareja le dice, ¿y para qué quieres eso? ¿De qué sirve? Y yo estoy escuchándolo y no pude quedarme callado, me paré y le dije, esto es lo mejor que puedes tener, esta es la palabra de Dios, lo mejor que puedes tener. No pierda el tiempo, hermanos, en discusiones. No perdamos el tiempo con vanas palabras. Compartamos la buena noticia. Como discípulos de Cristo debemos esforzarnos para extender el reino de Dios a todo el mundo. Lo necesitamos, lo necesita. Fíjense lo que dice Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Y nosotros ya lo tenemos. Él y estaban esperando el Espíritu de Dios. Si el Señor no hubiera ascendido al cielo, su presencia física hubiera estado limitada en la difusión del Evangelio. Él solo hubiera podido estar en un solo lugar. Cuando la llegada del Espíritu Santo, Él mismo, Dios, los consolará y los guiará a su verdad. Les recordará las palabras del Señor Jesús. También pondrá palabras adecuadas para transmitir el mensaje. Hay veces que la gente dice, es que yo no sé cómo compartir la buena noticia. Yo no sé cómo hacerlo. Ore a Dios, pídale por sabiduría. Con eso no quiere decir que, bueno, ya no voy a estudiar. Al contrario, prepárese. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu tiene tres connotaciones, hermanos. Uno, marca el comienzo de una nueva vida en Cristo. Dos, el poder de nuestra vida es Cristo. Nos podemos relacionar con Él, con Dios mismo. Pero también nos une a la comunidad, a una familia, a la familia de Cristo. Hermanos, el Señor, Dios no tiene sobrinos, no tiene parientes lejanos, o tiene hijos o no son hijos. Hay una palabra que nos define, no se vayan a sentir mal algunos, hay los que nos están viendo, ¿sí? Así que nos une la comunidad, somos familia. Y como familia nos apoyamos y nos esforzamos, pero nos cuidamos también, hermanos. El Señor nos ha dado el poder de su Espíritu. Dice, el Señor nos ha dado su poder a través de su Espíritu para llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. Si usted dice que yo no sé cómo hacerlo, hermano, prepárese y hágalo. Esto nos lleva al siguiente punto, hermanos. Como discípulos de Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Él. Testigos. Verso 6 al 8 dice, entonces los que estaban reunidos les preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Él les dijo,
No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Los discípulos estaban tan preocupados por el futuro y el reino de Israel. Era normal, porque todos querían ver si a un Israel diferente. Todos querían ver qué iba a pasar en el futuro. Todos querían saber. Estaban bajo el imperio romano y anhelaban ser libres. Ellos tenían buenas intenciones, hermanos. Sí, tal vez sí, pero no era por buenas intenciones lo que Dios quería. Las buenas intenciones que hacemos o decimos muchas veces no es lo correcto. No es lo correcto. El Señor los ubica con su magistral contestación. No les corresponde a ustedes. Versículo 7. No les corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. El Señor sabe que necesitamos, sabe lo que está en nuestro corazón, pero no se preocupe por saber más allá, sino preocúpese por lo que Dios quiere en nuestra vida. Y Él ya tiene todo establecido. En cambio, preocúpese por crecer y conocer más de Dios, por ser un instrumento en las manos de Dios. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amados, esto es lo que nos debe caracterizar a nosotros como iglesia. Esto es, no es una iglesia, hermanos, que diga, somos una familia donde todos van a ser bienvenidos y todo. Sí, es bonito, ese eslogan es bonito. Ven por tu milagro, ven por tu sanidad. Pero eso no es nuestra iglesia. Recibiréis poder, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder de los creyentes reciben el Espíritu Santo. Cuando lo reciben, hermanos, reciben valentía. Cuando lo reciben audacia, confianza, ¿sí? Entendimiento, destreza y autoridad. Eso es lo que pasa. Los discípulos de Cristo necesitan todos estos dones para cumplir su misión. Todos. Compartir la buena noticia, se necesita ser valientes. Se necesita audacia. Se necesita confianza, fe. Entendimiento también. Destreza y autoridad. Si usted no entiende el Evangelio, si usted no entiende la buena noticia, ¿cómo va a compartir algo que no entiende? Necesitamos entender el Evangelio. Si usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador, experimentará el poder del Espíritu Santo a través de su vida. El Señor ya sabía que iba a pasar. Él ya había dado una orden en Mateo 28, la gran comisión, 28, 19 al 20, pero para poder ejecutar esta orden debían esperar al Espíritu Santo que les diera ese poder para ser testigos hasta los confines de la tierra. Algunas veces nos sentimos sin la fuerza, sin el conocimiento para ser testigos del Señor. Es que decimos, es que yo no sé. Hace algunos años en una iglesia en Oregon salimos a evangelizar. Cada sábado nos reuníamos y salíamos a tocar puertas y evangelizar. Y un hermano que era uno de los ancianos de la iglesia. Yo estaba estudiando en el seminario en esa época y yo solamente era el director de evangelismo de la iglesia. Y nos reuníamos en la iglesia, orábamos y salíamos en parejas a evangelizar. Y llegaba el hermano y decía, yo me quedo aquí orando por ustedes. Y mi esposa dice, ¿tú qué me quedo aquí? A salir a evangelizar. Hay que tocar puertas. Hay que ponerle patitas a esa oración. No podemos quedarnos aquí. No, hermano, no es solamente orar por la gente. Es hablarle, ser testigos de Cristo.
testigo dice lo que vio, dice lo que pasó, dice lo que está experimentando. Algunas veces nos sentimos sin fuerza, pero podemos recurrir a la obra de Cristo, al poder del Espíritu Santo, a su palabra. Tenemos todos los recursos para hacerlo. Debemos recordar que el poder viene de Dios mismo, de su Espíritu. No estoy diciendo que no se prepare, más bien necesitamos prepararnos para ser más efectivos en la obra de Dios, pero no se confíe por lo que sabe, sino por lo que el Espíritu hace a través de su vida. Hace algunos años tenía un programa de radio, uno en Estados Unidos, otro en Canadá, y a veces entraban llamadas y me hacían preguntas, y yo decía, ¿y qué contesto? Cuando me estaban haciendo la pregunta, ¿y qué le respondo? Pero siempre oraba y decía, Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, pon las palabras en mí. Y daba la respuesta, confiando en lo que Dios iba a hacer a través de mi vida, no lo que yo creía. Y fueron buenas respuestas. Mis hermanos, el poder de los discípulos del Señor es el mismo poder que nosotros tenemos. El mismo poder que los apóstoles tenían es el mismo poder que opera en nosotros. Ese poder incluye que podemos ser valientes, audaces, tener confianza, tener destreza y autoridad. Los discípulos de aquel tiempo lo necesitaron, pero nosotros también lo necesitamos. Si usted es un discípulo del Señor, experimentará el poder de su vida, hermanos. Se está preparando y poniendo atención en las instrucciones que el Señor nos dejó. Lo está haciendo, hermano. Lo está haciendo. Tal vez está adelantándose a los planes de Dios porque piensa que eso es bueno, que el tiempo está pasando y está perdiendo el tiempo sin hacer nada. ¿Qué sé yo? Para ser eficaces en la obra de Dios debemos hacerlo a su tiempo y en el poder de Dios, no en nosotros, a través de su Espíritu Santo. El Evangelio no ha llegado a su destino final, hermanos, no ha llegado. Si alguien en su familia, en su trabajo, en su amistad, en su comunidad, en su ciudad, en su país, no ha escuchado el Evangelio, tenemos mucho que hacer. Hay un desafío para nosotros en este día y es el de obedecer el mandato del Señor y comenzar a proclamar el Evangelio desde que se encuentre, antes de que el Señor Jesús venga. Extendemos el reino de Dios. Amados, el Señor nos ha dado su poder a través del Espíritu Santo para llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. Lo ha hecho, lo cree. ¿Cree que Dios le puede usar a usted para eso? ¡Qué privilegio tan grande! Él no usó a los ángeles que le alaban a Él y que están en su santidad siempre. Él no usó a ninguno de ellos. Él usó a hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores, limitados, débiles, para transmitir el mensaje. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por tanto, número 3, hermanos, los discípulos cumplen su encomienda hasta que regrese el Rey. Hasta que regrese el Rey. Versículo 9 al 11 dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado por de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como habéis visto ir al cielo. La ascensión del Señor Jesús es un recordatorio también de su regreso. Él regresará por nosotros. Después de estar 40 días en la tierra, los discípulos vieron cómo Él regresó a su casa. Este acontecimiento era muy importante que los discípulos lo vieran, que
lo experimentaran, que el regreso del Señor Jesús al cielo, porque así no tendrían ninguna duda de que Él era Dios mismo y que su hogar es el cielo. Los dos hombres con túnicas blancas eran ángeles que estaban recordándoles: no pierdan el tiempo, ahí era, no pierdan el tiempo en verlo allí, Él va a regresar. No lloren por eso, porque se va, sino tengan la esperanza de que va a regresar. Ellos anunciaron al Señor Jesús que regresaría de la misma forma corporal y visible. Hermanos, yo sé que ustedes lo han escuchado, pero no hay día que yo no despierte y diga: a lo mejor hoy es el día que regresas, a lo mejor es el día que me llames y quiero estar listo, preparado para esto. La historia del mundo no está compuesta de hechos improvisados o improvisados. Se dirige a un punto específico, hermano. Toda la historia de la iglesia, toda la historia del mundo se dirige a un acontecimiento, y ese acontecimiento es el regreso del Señor Jesús, quien juzgará a la humanidad y gobernará sobre la tierra. Así que, hermanos, Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar algún día. Él va a regresar por su iglesia. ¿Se ha puesto a pensar por qué fue importante que lo vieran ascender al cielo? Primero, la atención del Señor trajo a sus discípulos y también a nosotros una seguridad de esto, para que no podamos dudar de las órdenes de Dios, porque Él es Dios. Él regresó a su hogar para que se cumpliera la promesa del Espíritu Santo. Si Él estuviera aquí, el Espíritu no podría estar aquí. Los discípulos cumplieron con la gran comisión, hermanos. Él se fue y dejó a los discípulos para cumplir con eso. Y los discípulos dejaron a sus discípulos y pasaron esta feta. Y hoy estamos en compromiso con eso, con el Evangelio. Si usted y yo no transmitimos la buena noticia, las nuevas generaciones se van a perder. ¿Y cómo vamos a ir delante de Dios y decirle: tuve miedo, Señor, me dio vergüenza, no tuve tiempo? Yo no me imagino ir delante de Dios y decir eso, y el Señor me diga: por tu culpa tantas personas se perdieron y están en el infierno por no hablar. Tenemos un compromiso, hermanos. Tenemos una tarea. Tenemos, cada iglesia, cada cristiano, cada convertido tiene una tarea. Nuestro trabajo no podemos realizarlo solos. Necesitamos la obra del Espíritu y necesitamos la iglesia. Qué privilegio tenemos los hijos de Dios de ser comisionados para llevar la buena noticia. Tenemos el poder para que la gente pueda ser libre de la condenación eterna, no por nosotros, sino por la obra de Cristo y a través del convencimiento del Espíritu Santo. Es un privilegio enorme, hermanos. Privilegio enorme. Usted tal vez diga: yo nunca he tenido un reconocimiento, nadie me ha visto a mí como una persona importante. Sí, pero usted tiene una encomienda tan importante que cuando transmitimos la buena noticia, esa persona, su vida va a cambiar, no solamente en la tierra, sino va a cambiar en toda la eternidad. En toda la eternidad. Tenemos todo para efectuar el mandato de Dios. Me imagino a los discípulos viendo cómo el Señor Jesús ascendió a los cielos. Era impresionante todo esto, pero dentro de su soberanía les vuelve a recordar que Él regresaría. Él los alienta una y otra vez. Los dos ángeles se presentan y le anuncian que el Señor Jesús regresaría de la misma manera. Hermanos, el plan de Dios no está compuesto de hechos improvisos, sino de cosas importantes, de su regreso. Y Él juzgará a la humanidad, a esta tierra la juzgará. No podemos quedarnos parados solamente mirando al cielo, sino debemos estar preparados para el regreso. Esa es nuestra esperanza, el regreso de nuestro Dios. Algunos piensan que
que estamos creyendo en fábulas. No, hermanos. Él dijo, todo lo que Él prometió lo ha cumplido. Él prometió que iba a morir y prometió que iba a resucitar y lo hizo. Y Él prometió que iba a regresar y lo va a hacer. En Tesalonicenses 5:2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Trabajemos juntos, hermanos, arduamente proclamando el Evangelio para que otros también participen de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Amados, esto es tan importante. Esta es la base de la iglesia, transmitir el Evangelio. Mi papá siempre tenía un dicho. Él le gustaba mucho el cake, la torta, el pastel. Le gustaba mucho, era su debilidad. Yo recuerdo que le encantaba eso. Y sus amigos a veces se burlaban porque era cristiano. Y dice, mira, ¿tú qué pensarías si yo tengo aquí, me estoy comiendo esto tan rico? Y estás viéndome y no te comparto nada. Yo me lo acabo y no te comparto nada. ¿Qué pensarías? Que es un egoísta, que solamente piensas en ti. Y muchas cosas. Decir, pues lo mismo pasa. Yo tengo lo mejor, es el Evangelio, la buena noticia, y quiero compararlo contigo. Quiero compartirlo contigo. Si tú no quieres aceptar, es tu decisión, pero quiero compartirlo contigo. Es importante. Así que, hermanos, usted y yo podemos compartirlo. El Señor nos ha dado su poder a través del Espíritu Santo para llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. Y déjenme concluir con esto. El Señor Jesús, con toda su autoridad, ordena a los discípulos de ser testigos hasta lo último de la tierra. Para esto nos dio su Espíritu Santo. Y así que tengamos que hacer la obra, la orden. Como discípulos escuchamos y obedecemos su orden. Tenemos una misión en la tierra, aquí, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la persona del Espíritu Santo para poder efectuar esta orden eficazmente. Tenemos una misión, tenemos un desafío. El desafío es escuchar, creer y obedecer. Hermanos, cuando hacemos la obra de Dios, el Señor nos ha dado ese poder a través del Espíritu Santo para llevar la buena noticia hasta lo último de la tierra. Podemos hacerlo. Póngalo eso en su corazón el día de hoy. Durante esta semana, ore a Dios porque le dé la valentía, las fuerzas para desempeñar esta orden. Ore a Dios por una persona, para que pueda compartir la buena noticia. Hace años, cuando Dios me alcanzó de nuestra iglesia, lo que estaban haciendo, decía el pastor, el único requisito para ser miembro, decía, es que ganes, después de haber creído, ganes una persona, ¿sí?, en un año. Pero muchas personas ni siquiera en un año ganan una persona, ni siquiera en un año. Pero es tiempo de hacerlo. Podemos ver nuevas vidas transformadas en estas bancas, hermanos. Podemos ver a una idea transformada. Podemos ver a una iglesia que está en el centro de aquí, de esta comunidad, para ser una luz que resplandece. Una luz. Podemos ver. Hagamos el trabajo. No es el trabajo solamente del pastor o de los líderes, de cada uno de nosotros. Hagámoslo. Inclinen su cabeza, cierren sus